con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y en esta ocasión estaremos en la conducción del presente programa junto a nuestro gran productor Miguel Zavala. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un gusto. Tenemos una importante entrevista el día de hoy para abordar nuevamente, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, el caso de Petroperú, esta empresa estatal que sigue todavía dándonos incertidumbre más que certezas. El haber perdido los lotes 1 y 6, por ejemplo, en el concurso al cual, o la licitación que se presentaron para explotar estos importantes yacimientos en la cuenca de Talara, ya desdice un poco a lo mejor de los proyectos de recuperación que ellos podían tener. Así es, César, y también, bueno, tocaremos el tema de esta para de la planta de Flexicoking nuevamente, ¿no? Claro. Un informe del comercio indicaba que esta se había malogrado nuevamente en quincena de diciembre, pero Óscar Vera, su gerente general, ha salido al frente diciendo que es una parada de carácter comercial por el tema de los precios del petróleo pesado. Para ello vamos a entrevistar a Pedro Gamio Aita, que como todos sabemos ha sido viceministro de Energía y además miembro del directorio también de Petroperú, conoce la realidad de cabo a rabo de esta empresa estatal. También presentaremos algunas entrevistas realizadas, como no, en el importante evento mundial del PDAC de Toronto, Canadá, donde como siempre Rumbo Minero ha estado presente. Vamos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chico. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La cartera de proyectos de exploración minera en Perú alcanzará más de $1.039 millones en 2025, según anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, durante la cumbre PDAC 2025 en Canadá. Esta cifra representa un crecimiento del 75% respecto al 2024, cuando la inversión en exploración minera fue de $644 millones. Además, el número de proyectos aumentará de 75 a 84 iniciativas de inversión. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, resaltó la importancia de acelerar los trámites en el sector minero para impulsar nuevas inversiones. Anunció la implementación de ventanillas digitales para optimizar procesos y mejorar el acceso a la formalización. Además, subrayó la necesidad de simplificar procedimientos para destrabar proyectos y fortalecer la exploración minera en coordinación con el sector privado. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía y exdirector de Petroperú, a propósito de la reciente licitación en la que han perdido la adjudicación de los lotes 1 y 6 que habían venido explotando en la cuenca de Talara, en la zona del norte del país, la cual ha sido adjudicada ahora a una empresa llamada Ponderosa Energy. ¿Qué implica eso para los planes del directorio de Petroperú? ¿Cuál es el bagaje de la Ponderosa Energy? Vamos a conversar al respecto con nuestro distinguido invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, me parece bien importante lo que me preguntas. Este concurso, o estos dos concursos, han tenido una señal positiva, una gran participación de empresas privadas. Eso es un buen clima de inversiones. Lo que sí debo acotar es que el mecanismo de adjudicar al ganador tiene una observación. ¿Cuál es? En la década de los 80, estoy hablando de hace buenos años, se competía por la retribución mayor para el Estado, lo que ahora sería la regalía. Luego, a partir de cierto momento, se optó por ya no pedir quién paga más, la mayor regalía, sino quién hace más trabajos. Y esa es la característica de esta licitación. En ambos casos, el que ha ofrecido más trabajos gana. Pero aquí viene una observación de los expertos. Es un campo maduro. Tú no puedes ofrecer hacer una cantidad de pozos que la razón técnica y la experiencia consideran que es excesivo. Dicho de otra forma, y este es un comentario sin querer desvalorizar el esfuerzo y la señal positiva de inversiones que estamos viendo, que va a implicar un monitoreo riguroso de parte del Estado a través de Perupetro, porque la experiencia de los años anteriores nos llaman la atención de que se terminan renegociando estos contratos o terminan en medio de un arbitraje, porque la parte obligada termina argumentando que se rompe el punto de equilibrio técnico y económico
que ya no tiene sentido seguir perforando si los resultados no son los esperados y la economía del proyecto no da más. Pero puedes explicar mejor quizás esa parte, porque en efecto el ganador, Ponderosa Energy, ha presentado, según la perspectiva del concurso, un mejor planteamiento para el reacondicionamiento de los pozos petroleros, no me estoy equivocando en el término, y también para la exploración y explotación de nuevos pozos. ¿A dónde voy? A que cuando se compite por quién ofrece más trabajo, también tiene que haber una suerte de monitoreo hasta dónde es factible desarrollar más trabajos. Porque si te excedes en la oferta, puede ser que resulte rompiendo el punto de equilibrio económico, la economía del proyecto. Es decir, hay que saber establecer el límite hasta dónde se puede llegar. Y esa sería mi recomendación para los siguientes concursos. Hay que mejorar las reglas de juego porque el Perú no puede dejar de tener memoria, responder a su historia. Y ya hemos tenido una primera etapa de múltiples problemas, renegociaciones, arbitrajes, por el hecho de que se ofrecía regalías que hacían inviable el negocio. Y ahora tenemos la posibilidad, repito, de que se haga inviable el negocio por excesiva obligación de hacer inversiones cuando ya es un campo maduro y cuando las señales no son las que se esperan. Entonces, es un comentario que me parece importante a la luz de la experiencia. No somos un país que recién empieza en la industria, tenemos más de 100 años en esta actividad. Corrígeme si me equivoco, Pedro, respecto al tema de lo que proyectaba Perupetro, respecto al tema de la exploración de pozos, que era 38, si no me equivoco, sí. Y la diferencia de lo que ofrece la Poderosa Energy, que es 300 y pico. Correcto. O sea, es una diferencia bastante grande. Sí, no estoy queriendo ser brujo ni nada por el estilo, no, con absoluto rigor técnico sigo a los expertos y ellos han manifestado que se tiene que mejorar las reglas de juego para los siguientes concursos porque hay un límite racional para desarrollar trabajos, más aún en un campo maduro como es este. Pero ¿qué implicancia tiene para Petroperú? Esa es la segunda parte, el hecho que ya no administre esto. Sobre Petroperú me llama la atención recientes declaraciones que hablan de que ya no se va a pedir recursos, dinero, cash, como se diría, sino se va a pedir avales. Pero pedir un aval es entregar dinero de terceros al que hay que pagar adicionalmente un interés. O sea, al final es lo mismo. Entonces, esa es una observación importante. Ya hubo un desembolso significativo en un decreto de urgencia hace relativamente poco tiempo que está condicionado a una reestructuración, a una auditoría técnica de confirmación y verificación de algunos problemas que se han dado. Y, por último, la necesidad de socios estratégicos que permitan que la empresa recupere su performance y su condición de rentabilidad. De acuerdo, pero en particular, yo lo que te preguntaba era que ya no adjudicarse y no tener continuidad en la explotación de los lotes 1 y 6, ¿qué implicancia tiene para Petroperú? Son dos lotes que aportan producción de crudo de muy buena calidad, que es el crudo de Talara, pero son producciones muy limitadas. Muy limitadas. Son lotes pequeños. ¿Cambian los planes de lo que tú has escuchado que tiene el actual directorio? Mi preocupación está en que hay que darle una mayor voluntad política al cumplimiento del decreto de urgencia, y eso tiene que ver con la Junta General de Accionistas. Es decir, no va a verse bien que en poco tiempo hay avales, porque eso significa mayor compromiso de dinero del Estado peruano cuando hay tantas prioridades, y creo que hay que buscar un expediente, un fast track que permita ir a la reestructuración y también se aclare cualquier duda técnica sobre la condición de la nueva gran refinería. Casualmente, sobre el tema de la nueva refinería de Talara, ¿hay qué dudas respecto al tema del funcionamiento de la planta Flexicoking?
¿Por qué? Porque Comercio en quincena de diciembre indicó que la planta estaba parada por un tema, nuevamente por una falla, pero luego su gerente general del Petroperú, Óscar Vera, indicó que esta parada había sido pues, a propósito, no por un tema netamente comercial, por el precio del petróleo pesado que es refinado en esta planta. ¿Cuál es la verdadera situación de esta planta Flexicoqui que nos ha costado tanto dinero al Perú y que obviamente esté parada tanto tiempo? Es un costo alto que estamos pagando. También en los medios he leído que se dice que el problema no es la unidad misma, sino las unidades auxiliares. Por eso es que desde el directorio anterior se encomendó la urgente necesidad de una auditoría técnica específica que permita aclarar estas dudas. Y esto es mejor hacerlo antes que tarde para curarnos en salud. Se trata de la empresa de todos los peruanos. Eso es muy importante. Y yo creo que se le debe dar un expediente rápido a una auditoría técnica por un experto o una entidad internacional objetiva, confiable y de primer nivel. Eso de la mano con la reestructuración que implica desprenderse de activos innecesarios y sobre todo tener socios privados de primer nivel que hagan que Petroperú recupere lo que dejó en su historia, un 80% de utilidades al país. Pero si no se hace esto, va a ser un problema mayor en el corto plazo. Finalmente, hace pocos días, un artículo en Gestión, Carlos Paredes, ex titular de Petroperú, señaló como una crítica al presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el haber señalado que el oleoducto no forma parte de los activos de Petroperú, sino que es un activo crítico, dice, del Estado, y que solamente Petroperú se encarga de hacerle un seguimiento, un mantenimiento, pese a que no está operativo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, lo exacto es que el Estado tiene que asumir estos problemas. ¿Por qué? Porque Petroperú, el 90% de los sabotajes, el 90% de los incidentes, más que han tenido que ver con falla técnica, que también han existido, que las costuras en algunos puntos han cedido y ha habido problemas técnicos, pero esto es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte de los derrames han sido por sabotajes. Correcto. Pero el drama del Estado peruano es, pregunto, ¿quiénes son los responsables que ya están siendo enjuiciados y condenados por estos hechos? No estamos hablando de un sabotaje reciente, hay una cadena de hechos irregulares que han atentado contra la salud del medio ambiente peruano, por lo tanto, recursos naturales, la vida de la población. Por la postura de Narváez, entonces, respecto a que es el Estado el que tiene que velar por la situación. Se tiene que buscar porque ese tema eroga más de $100 millones anuales a las cuentas de Petroperú y si no se resuelve, y hay que añadirle el otro problema, al estar constantemente sujeto a sabotaje, las empresas privadas están siguiendo un plan B, que es sacar su producción por Brasil, por otros medios, aunque sea más oneroso. Entonces estamos frente a un cuadro crítico. Es un problema que desborda a Petroperú y que necesita urgente solución. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Requeriremos siempre tu opinión muy valiosa, por supuesto, sobre estos temas en una próxima oportunidad. Gracias. Pedro Gamio Ayita, ex viceministro de Energía, ex director de Petroperú, estuvo con nosotros. Una pausa y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.